Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy, que es cáncer de pulmón. El Día Internacional del Cáncer de Pulmón está destinado para el 17 de noviembre y recordando que dentro de la definición del cáncer de pulmón debemos saber que el cuerpo está formado por millones de células de diferentes tipos de tamaños y funciones. Estas se dividen formando los tejidos y los órganos. Cuando las células van envejeciendo o sufren algún tipo de daño, pues mueren y son reemplazadas por otras. En algunos de los casos puede ocurrir este proceso cuando hay algún tipo de descontrol a nivel celular, lo cual va a contener el material genético, como todos sabemos, el ADN, que va a determinar de tal manera a cada una de ellas cuando crecen y se divide y así se relacionan con ellas. Entonces, ¿qué es el cáncer de pulmón? Tenemos que saber que el cáncer de pulmón se contribuye a un 7,6% de los años de vida saludables a nivel mundial. Al evaluar las neoplasias en conjunto, se pueden diferenciar cuatro causas, las cuales cada una contribuye a 15 millones en cuanto de Avisa. Avisa es un indicador que nos va a evaluar cuando hay muertes por cáncer o muertes por algún tipo de accidentes, dando con ellas discapacidad o algo fulminante. Entre ellas está el cáncer de pulmón y tráquea con 1,8%. Tenemos a cáncer de hígado, el 0,8%. El cáncer gástrico con 0,8% y el resto de neoplasias con 1,3%. Entre los países con índices más altos tenemos que está el cáncer de pulmón con el cáncer de mama. Tenemos tenemos entre ellos también el cáncer de mama, el de próstata, el colorectal, siendo el 46% el total de carga con cáncer. Y en países que están índices bajos, están entre ellos el sarcoma de Kaposi, el cáncer cervicuterino, el cáncer hepático, el cáncer gástrico y esofágico, y el 43% es la enfermedad por cáncer. Y en nuestro país el porcentaje de carga por cáncer pues está dado con cáncer de estómago, seguido vesícula biliar, pulmón y mamas. En cuanto a la epidemiología, es el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y principal causa de muerte en hombres a nivel mundial. En las mujeres va a ocupar un cuarto lugar en diferencia y un segundo como causa de muerte. En las mujeres el pronóstico es mucho más favorable que para los varones. El cáncer de pulmón da como una cuenta a un 13%, quiere decir 1,6 millones del total de los casos, y del 18% con 1,4 millones total de muertes. ¿Cuáles van a ser los agentes causales? Dentro de los factores de riesgo de cáncer de pulmón, vamos a comprender los siguientes. El tabaquismo, que ocupa el número 1, que es el riesgo de cáncer de pulmón, que va a aumentar con la cantidad de cigarrillos que se fume por día y la cantidad de años que se haya fumado. El dejar de fumar a cualquier edad nos puede ayudar a disminuir considerablemente el riesgo de padecer cáncer de pulmón. La exposición de humo de segunda mano. Como todos sabemos, incluso el que no fuma tiene un alto riesgo de contener cáncer de pulmón y así aumentar si está expuesto al humo de segunda mano.
Exposición al gas de radón. El radón, este se va a producir por la descomposición natural del uranio en el suelo, en las rocas, en el agua, y que con el tiempo este se vuelve parte del aire que respiramos, y así estos niveles se van a hacer peligrosos de radón que se pueden acumular en cualquier tipo de edificios, en los hogares, en las paredes, llegando así pues las personas a respirar el uranio. La exposición de abasto y otros carcinógenos, la exposición laboral al abasteno y otras sustancias que se demuestran pueden producir cáncer, tales cuales como el níquel, el cromo, el arsénico, que también pueden ayudar a aumentar el riesgo de padecer cáncer de pulmón, sobre todo si una persona es fumadora. También tenemos entre los factores de riesgo los antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Las personas que han tenido o tienen un padre, hermano o hijos con cáncer de pulmón tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Entre ellos también vamos a tener producción de aluminio, el arsenio, vamos a tener el cromo, vamos a tener el vinilo, vamos a tener los hidrocarburos, vamos a tener el níquel, el beridio, el cadmio, el silicone, como todos sabemos que es también conocido como el pulmón negro. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de cáncer de pulmón, debemos saber que esto es muy variable. Es muy variable y va a depender muchísimo de la localización que se va a encontrar, afectándose a este de un foco regional o metastásico. ¿Dado por qué? Dado que el pulmón es un órgano muy grande y en etapas iniciales del tumor no suelen aparecer los síntomas. Por eso generalmente el cáncer de pulmón va a ser asintomático. Cuando ya llega a aparecer los primeros síntomas de esta enfermedad, ya se encuentra mayormente avanzada. Además, en muchas de las ocasiones, los síntomas provocados por tumores de pulmón son inespecíficos y generalmente pues se van a asociar ya cuando ya el estadio esté avanzado. Bien, pero generalmente el cáncer de pulmón, cuando ya se manifiesta, como lo hemos dicho, básicamente ya cuando ya está la enfermedad, el cáncer como tal, los síntomas principales de las personas que padecen esta enfermedad, ¿cuáles van a ser? El paciente va a presentar tos persistente, va a presentar dolor constante en el pecho, va a tener muchos problemas para dificultad respiratoria, va a tener disnea, va a tener esputo con sangre o color metal oxidado, ese es algo característico en ellos. Como ya les dije, va a tener dificultad para respirar, va a tener sensación que le falta el aire. El paciente al momento de dormir va a tener las ronqueras, como se le llaman, cotidianamente, va a tener mucha fatiga, pero mayormente estos pacientes llaman mucho la atención que van a tener pérdida de peso. Al tener pérdida de peso, van a tener pérdida de apetito, estos pacientes van a tener fatigas, van a tener dolor óseo, y en muchos de los pacientes les vamos a sentir masas en el cuello o en la clavícula. Ya, ¿y a qué se va a deber esta sintomatología? Se va a deber a tres factores. Primero, porque va a haber un crecimiento local del pulmón, perdón, del tumor. Vamos a tener una invasión a estructuras adyacentes, a metástasis a distancia y por síndromes paraneoplásicos.
Esto ya les dije, malestar general, pérdida de peso, fiebre, caquexia, anorexia. Ya. En el tema de, entre lo que tenemos que saber que el cáncer es muy común en el pulmón derecho y en los lóbulos superiores. Es donde la alta tasa se presenta ahí. Y es posible encontrar hasta dos tipos de tumores hasta en un 10% de los casos. Ya, ya que la incidencia del cáncer de pulmón, como básicamente se va a encontrar en los países más industrializados, sobre todo en América Latina, también mucho en Europa y en Norteamérica, porque existen muchos hábitos de fumar y entre ellos tenemos que saber que van a aparecer entre los 55 años de una manera más frecuente y puede llegar hasta los 75 años. Es el índice donde las personas ya presentan cáncer de pulmón. Ya, el cáncer de pulmón se va a clasificar en cuatro estadios. El primer estadio, segundo, tercero y cuarto. Los tratamientos son recomendados, pero estos pueden variar según la etapa del cáncer que se haya diagnosticado. Pero como ya les dije, en estos pacientes ya se los diagnostica en la última etapa, que es la cuarta etapa. ¿Por qué? Porque se va a presentar asintomático. Entonces, mientras que esté asintomático, el paciente no, no va a sentir ningún tipo de alarma, entonces no vamos a hallar con el diagnóstico porque el paciente no lo va a referir. Bien, entre las clasificaciones histológicas de los tumores malignos de pulmón, vamos a encontrar que van a existir distintos tipos, como el carcinoma de células escamosas. Ya, el carcinoma de células escamosas, esta va a presentar un 40% de los cánceres de pulmón, siendo el tipo más común. Bueno, ahí yo he puesto, perdón, ajá, células escamosas. Bueno, las células carcinomas, ya, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequeñas, adenocarcinomas, carcinomas de células grandes y carcinomas adenoescamosos. Ya. El carcinoma de células pequeñas, estas van a representar un 20%. Como les he puesto ahí, son menos frecuentes de los tumores pulmonares, ya que estas se van a diagnosticar y están muy relacionadas con el consumo de tabaco. Suele ser muy agresivo y se extiende rápidamente a otras partes del cuerpo. Suelen tener una mejor respuesta a las quimioterapias a otros tipos de cáncer de pulmón. Tenemos el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estas, estas aquí van a representar el 80% de los tumores pulmonares diagnosticados. Y estas a su vez se van a diagnosticar en carcinoma escamoso o epidermoides, que representan al 40% de cánceres de pulmón, siendo este el tipo más común. Las escamosas son las más comunes. La número uno. La número uno es la más común. Son las que tienen una localización central y a su vez van a tener un crecimiento relativamente muy lento, provocando así necrosis, muertes irreversibles de los tejidos que van a afectar a las cavitaciones del pulmón, ¿no? Entre las características histológicas, la localización central y las localizaciones periféricas, vamos a tener que las células escamosas están entre la localización central a un 64 a un 81%, mientras que las localizaciones periféricas de un 19 a un 36%. Las adenocarcinomas van a encontrarse entre el 5 y el 29%, en una localización periférica al 71 y al 95%,
células madres, células grandes, perdón, de un 42 a un 49%, y en la localización periférica a un 51 a un 58%. En células pequeñas a un 74%, a un 74 o un 83%, y siendo una localización periférica de un 17 a un 26%. Y siendo global, cuando es la localización central, un 63%, y en localización periférica vamos a tener un 37%. Las carcinomas de células pequeñas se va a dar presentemente en fumadores, usualmente va a estar ubicada en la parte central. Estas van a obstruir el centro extrínseco, dando así una masa. Va a haber una amplia diseminación metastásica, a menudo suele presentar inicial. Estas no se van a cavitar y su origen va a ser de células neuroendócrinas. En cuanto al carcinoma broncoalveolar, entre el carcinoma broncoalveolar, vamos a tener que este va a ser un origen distal a los broncos reconocibles macroscópicamente. Ellos van a presentar una citología diferenciada, van a tener una diseminación aerógena, van a tener un crecimiento a lo largo de los sextos alveolares intactos y es necesario excluir metástasis. Dentro de las carcinomas de células grandes, vamos a ver que estas representan al 2 al 5% de todos los cánceres de pulmón. Generalmente se van a presentar en las partes periféricas y van a ser voluminosas, con múltiples focos, así van a llegar a la necrosis. Estos sí se van a cavitar, hasta de un 20 al 30% de los casos han presentado cavitaciones, y su diagnóstico es por exclusión, ya que su metástasis son tardías y el pronóstico es muy similar a los adenocarcinomas. La variedad de las células gigantes causa rápidamente la muerte. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas de sospecha dependen mucho de varios factores, dentro de ellos la localización, la histología del tumor, la afectación focal regional, los sitios de afectaciones metastásicas, y además pueden existir síntomas derivados a la existencia de síndromes paraneoplásicos. Pero dentro de las sospechas clínicas, vale recalcar, siempre va a ser la pérdida de peso de estos pacientes. ¿Ya? La pérdida de peso, la marcación que tienen del tórax es lo que más nos llama la atención. Y obviamente la tos continua, el esputo. Entonces, por ahí vamos sospechando, ¿no? Y ya vamos a ir viendo que con las pruebas diagnósticas, pues vamos a dar con el diagnóstico. Dentro de la clínica, cuando se presenta el tumor en la parte periférica, sean estos de tipos adenocarcinoma, anaplasias de células grandes, estos pacientes van a estar asintomáticos, van a tener dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque han tenido derrame pleural maligno. Y podemos hallar aquí este diagnóstico con una biopsia transbronquial. Cuando el tumor está en centrales proximales, sean estos de tipo epidermoide, anaplásico, de células pequeñas, la clínica se va a dar por tos, hemoptisis, atelectasias que causan mayor frecuente el colapso, que es la obstrucción, dando neumonías recididas, y no van a dar resolución con ATB, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber aquí? Vamos a dar con una biopsia bronquial.
Dentro de la clínica, cuando la invasión de estructuras vecinas, el paciente va a tener disfonías, que es la afectación del nervio laringio recurrente, va a haber un derrame pleural, va a haber una elevación del hemidiafragma, ya que va a haber una infiltración del nervio frénico. Vamos a tener el síndrome de la vena cava superior, el síndrome de Hornet, vamos a tener arritmias e insuficiencia cardíaca, infiltraciones miocárdicas, vamos a tener un taponamiento cardíaco, acompañados de anopatías, acropatias, y zonas de metástasis más frecuentes van a ser el hígado, el hueso y suprarrenales, pero básicamente más ataca a la parte suprarrenal. Y también vamos a tener en cerebro. No obstante, recordemos que estas son las más frecuentes, pero también hemos encontrado pacientes que tengan metástasis en mama, metástasis en médula, metástasis en huesos. No hay algo específico para decir, esta metástasis va a dar a tal lado. Los carcinomas epidermoides actualmente van a ser el segundo en prevalencia, suelen presentarse con una masa central. Este va a afectar sobre todo los lóbulos superiores. Al momento del diagnóstico van a presentar metástasis extratorácica en un 50% de los casos. Histológicamente es el de mejor pronóstico y la causa más frecuente de esta masa maligna cavitada y de síndrome de Pancoast. Bien, el síndrome de Pancoast. ¿Qué es el síndrome de Pancoast? El síndrome de Pancoast es un tipo de cáncer de pulmón que suele empezar en la parte superior del pulmón y se va a diseminar a todos los tejidos cercanos, sean como estas costillas. Ya va a llegar a ser la destrucción de la primera y la segunda costilla, va a haber afectaciones en raíces nerviosas, C8, T1, T2, ya. Y va a haber, básicamente en estos pacientes, van a clasificarse porque van a tener dolor en hombro y en brazo, el síndrome de Hornet, que como vemos en la imagen, los pacientes se van a caracterizar por presentar miosis, toxis, enoftalmos, anhidrosis, y es el tumor más frecuente porque va a secretar sustancias de hipercalmia e hipofosfatemia. El adenocarcinoma es el más frecuente. Este va a tener cicatrices pulmonares crónicas, va a presentar una masa periférica muy bien definida. Esta masa no suele cavitarse y es la causa más frecuente de derrames pleurales malignos. La metástasis extratorácica es en el 80% de los casos y principalmente lo va a hacer por vía hematógena. Bueno, una de las características de los principales tumores pulmonares, vamos a tener el epidermoides, el anaplásico de células pequeñas, el adenocarcinoma y la anaplasia de células grandes. El epidermoides y el anaplásico de células pequeñas, su localización va a ser central. ¿Cuál va a ser el dato más característico? Es el que se va a cavitar con mayor frecuencia, el síndrome de Pancoast, y va a tener elevaciones de hipercalemia y hiperfosfatemia, ¿no? En cuanto y también pueden tener las células pequeñas, en esta va a ser las anaplásicas, estas van a ser de peor pronóstico, es el síndrome de la vena cava superior, va a tener el síndrome paraneplásico y van a haber una degeneración
cerebelosa subaguda, ¿no? Esto va a ser del peor pronóstico. En cuanto al adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes, estas van a compartir la localización, que va a ser periférica. Las adenocarcinomas, es el más frecuente tanto en pacientes fumadores como no fumadores. Este nos va a caracterizar ya que frecuentemente va a tener sus áreas muy bien cicatrizadas, va a afectar a la pleura, la alta tasa de metástasis por vía hematógenas y va a tener, y estas sí se van a cavitar. En cuanto a las anaplasias de células grandes, cavitan el 20%, recordemos que las adenocarcinomas es el 80%, y van a ver en las células grandes puede haber ginecomastia. Bien. Entre las pruebas diagnósticas, antes de empezar con ello, tenemos que saber que estas pruebas diagnósticas empleadas para diagnosticar el cáncer de pulmón tienen dos propósitos, ¿no? El primer propósito que va a ayudar al oncólogo, que va a determinar qué tipo de tumor es. Y por otra parte, nos va a ayudar a determinar en qué fase se encuentra, ¿no? O sea, la expansión del cáncer. Recordando que un diagnóstico preciso va a determinar cuál será el tratamiento más adecuado para el paciente. Ante toda sospecha de cáncer del pulmón, lo primero que debemos hacer es realizar una RX de tórax, ¿no? Ya que vamos a presentar, ya que va a presentar, ya que va a presentar presencias de tumoración, ensanchamientos iliares, atelectaxias, ¿no? La radiografía o placa de tórax es un examen de diagnóstico, como todos sabemos, por rayos X, que se utiliza comúnmente para todo tipo de sospecha de cáncer de pulmón. Esta es una de las ventajas es la rapidez de resolución que vamos a tener la interpretación, sobre todo el bajo costo. Es una prueba de imagen muy precisa, ¿no? Que con ellos nos va a ayudar muchísimo a ver todas las áreas que sospechamos del pulmón y también a ver, pues, esqueleto, ¿no? Tenemos entre ellas el fibronoscopías, que es la toma de biopsia para un estudio citológico del broncoaspirado. Vamos a tener, vamos a tener tumores periféricos que nos van a ayudar así a hacer biopsias transbronquiales con una punción transtorácica o transparietal. Bueno, una vez ya diagnosticado, va a ser necesario establecer la expansión la expansión tumoral, ¿no? La técnica de elección vamos a tener que va a ser la TAC, ¿no? La TAC, como todos sabemos, es la tomografía axial computarizada, que va a que va a ayudarnos así a precisar las imágenes del cuerpo y nos va a ayudar a ver los niveles de detalle que nos va a identificar las áreas óseas que se van a encontrar dañadas, que pueden presentar, y a su vez nos va a ser pues, más exacta, ¿no? Que una radiografía simple. Entre las otras que vamos a tener resonancia magnética, vamos a tener broncoscopías, vamos a tener biopsia con ultrasonido endobronquial, vamos a tener torascopías, punciones torácicas, vamos a tener toracocentesis, vamos a tener PET scan también. Entre la biopsia de ultrasonido endobronquial, esta nos va a ayudar ya que es una técnica de espiaje, de estadiaje,
que es moderna, nos va a permitir acceder a las zonas que se encuentran entre el pulmón vamos a tener nos va a permitir acceder a las zonas que se van a encontrar entre el pulmón y el corazón, ¿no? Y lo vamos a hacer a través del broncoscopio y nos va a ayudar mucho porque no vamos a tener que hacer un tipo de incisión, ¿no? Ya que esta sonda es de ultrasonido y va a emplear imágenes en tiempo real que nos va a permitir poder observar mucho mejor, ¿no? Y llegar a un análisis. Ya, también tenemos la broncoscopía, que nos va a ayudar ya que es una prueba que se va a utilizar un tubo. Generalmente este es flexible, con unos pocos milímetros de diámetro llamado broncoscopio, ¿ya? El broncoscopio se va a introducir por la boca o la nariz del paciente a través de la boca o tráquea, perdón, sea hasta la boca o nariz, perdón, boca o nariz del paciente, ¿no? ¿Por medio de dónde? A través de la tráquea, ¿no? Así vamos a llegar hacia los pulmones con el fin de obtener mejores imágenes. Ya les dije resonancia magnética, también tenemos la gagnografía ósea, que esta se lleva a cabo para determinar si el tumor se ha extendido hacia los huesos. Ya se realiza, como sabemos, vamos a inyectar isotropios radiactivos, la cual esta sustancia se va a fijar al hueso dañado. Generalmente se lo va a utilizar previamente a la PET y al ATAC, ¿no? La gagnografía la vamos a utilizar en pacientes con signos y síntomas de metástasis óseas, sean estas con dolor o impotencia funcional, la vamos a utilizar. También vamos a utilizar, como ya les mencioné, las punciones transtorácicas que se van a realizar guiadas a un TAC que nos va a permitir poder observar así si hay lesiones pulmonares periféricas no accesibles al broncoscopio. Ya, también vamos a tener las toroscopías, que estas van a realizar, bueno, estas las realiza un cirujano bajo anestesia general, ¿no? Donde va a hacer una incisión de una pequeña parte del tórax, ¿no? Entonces tenemos que la clasificación se va a dar. La clasificación se va a dar de cáncer de pulmón, la vamos a tener que el tumor lo vamos a clasificar como T, ¿no? Vamos a ver, como T. Cuando es TX, el tumor es primario. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede determinar o es un tumor demostrado por presencia de células malignas en esputo o lavado bronquial, pero sin visualizar en las pruebas de imagen o broncoscopía. ¿Ya? Cuando es T0, no existe evidencia de cáncer de tumores primarios, no hay evidencia. Cuando es TIS, el tumor está localizado, que quiere decir que hay carcinoma en situ. Cuando es T1, T1A y T1B, el tumor va a ser menor de 3 centímetros en la dimensión mayor, rodeado por el pulmón o pleura visceral, pero no vamos a tener evidencia de en el broncoscopías de invasión en el bronquio principal. Y el tumor va a ser si es de menos de 2 centímetros en la dimensión mayor. Y el tumor, si es de 2 centímetros, pero menor, menor de 3 centímetros en la dimensión mayor.
En cuanto a T2, vamos a tener T2A, T2B, T2B. El tumor va a ser, el tumor va a ser menor de 5 centímetros, pero no va a acceder a 7 centímetros. Ya, o tumor con alguno de los, bueno, y este va a tener alguno de los siguientes características que les voy a mencionar. Este tumor sí va a invadir a los bronquios, principalmente más de 2 centímetros de la carina. Ya este va a invadir a la pleura visceral. El tumor va a estar asociado a teletaxias, a neumonías obstructivas, que estas van a extenderse hacia la región iliar, pero no se afecta a todo el pulmón, ¿ya? No lo va a afectar. Y cuando esté 3, el tumor principalmente ya presenta mucho más características, va a medir más de 7 centímetros, 6 centímetros aproximadamente, porque el T4 es el que mide más de 7 centímetros. Este va a invadir, ya directamente va a invadir pared torácica, va a invadir nervio frénico, va a invadir diafragma, va a invadir todos los espacios que rodean al pulmón, mayormente al pericardio parietal, invade al bronquio principal. Y en cuanto a T4, ya es mayor de 7 centímetros, este pues va a afectar y va a invadir todo lo que es la pared torácica, va a invadir a todo el saco o membranas del corazón, parietal, principalmente el pericardio parietal, lo va a invadir mucho más. El T3 lo invadía un 40%, este lo va a invadir un 75%. Este de aquí va a tener un crecimiento hacia el interior de las vías respiratorias, ¿no? Causando así una teletaxia, va causando neumonías obstructivas a todo el pulmón, ¿no? Y va a dar varios nódulos separados del tumor del mismo lóbulo del pulmón, ¿ya? En cuanto a la estadificación del cáncer de pulmón de no células pequeñas, mediante el sistema de TNM, vamos a tener que T es tumor primario, N nódulos linfáticos regionales y M metástasis a distancia. Ya. Cuando son ganglios, bueno, aquí vamos con, vamos a ver. Cuando son ganglios o nódulos linfáticos, vamos a tener que el NX significa que no es posible evaluar a los ganglios linfáticos regionales. Cuando es NO o N0, es que no existe metástasis en ganglios linfáticos regionales. Cuando es N1, significa que hay metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales, iliares, incluyendo así a una invasión de toda la extensión directa del pulmón primario. Los ganglios linfáticos afectados se van a encontrar de un mismo lado del tumor primario. Cuando es N2, significa que hay metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos, iliares, contralaterales o supraclaviculares, ¿ya? Aquí van a existir células tumorales en ganglios linfáticos que se van a encontrar alrededor de la carina, a tal punto que la tráquea se va a dividir en los bronquios izquierdos y derechos.
y no existe espacio entre los pulmones, ¿no? El mediastino. Y estos ganglios linfáticos suelen ser afectados, ¿no? Y se van a encontrar en el mismo lado del tumor primario. En N3 vamos a observar que la metástasis en ganglios linfáticos mediastinos contralaterales, iliares, escalenos, contralaterales o o supraclaviculares, van a existir células tumorales en ganglios linfáticos que se van a encontrar cerca de la clavícula en cualquier lado. Y esta pues va a propagar a ganglios linfáticos iliares, mediastínicos y se van a ubicar al lado opuesto del tumor primario. Metástasis a distancia. Cuando hay MX, significa que la metástasis a distancia no se puede determinar. Ya, no hay presencia de metástasis. Cuando es M0 o MO, no hay metástasis. Cuando hay M1, que aquí hay M1, M1A, M1B, significa que sí hay metástasis. Y siempre que se da alguno, y siempre va a haber estas características en la M1. Primero, que van a existir nódulos en ambos pulmones, ¿ya? Van a existir células tumorales en el líquido, en el contenido de la pleura, ¿no? En el derrame pleural maligno vamos a observar células tumorales en este estudio. Vamos a tener que van a existir células tumorales en el líquido que rodea el corazón, ¿ya? Cuando hay un derrame pleurítico maligno. El cáncer aquí ya se ha propagado a ganglios linfáticos distantes, a órganos, a hígado, a cerebro, a todo. O sea, aquí es cuando hay metástasis a distancia. Ya, aquí tenemos que recalcar que las fases del cáncer del pulmón se puede dar por enfermedades limitadas y enfermedades extensas. ¿Qué quiere decir enfermedad limitada? Es que el tumor afecta solamente a una parte del tórax, que es el hemitórax. Es decir, que solo una parte del pulmón y de los ganglios linfáticos de la región próxima entraría a un campo de radioterapia, ¿ya? Y cuando es una enfermedad extensa, quiere decir que se da cuando el tumor sobrepasa estos límites y llega a otros órganos, sea este hueso, sea ese hueso, sea cerebro, sea hígado, sea ganglios suprarrenales o ganglios linfáticos alejados de la zona tumoral. Entre el diagnóstico diferencial de cáncer de pulmón, vamos a tener diferentes, ¿no? Entre ellos vamos a diferenciarlo entre tuberculosis, hongos, parásitos, quistes, amartomas, hemangiomas, tumores papilares, nódulos pulmonares benignos, mesoteliomas malignos, insuficiencias cardíacas, adenomanías bronquiales, eh, derrames de pleura, accesos pulmonares, cuerpos extraños que pueden estar extra o intratoráxicos. Entre el diagnóstico de cáncer, ¿no? Sabemos que la radiografía de tórax es el primer examen que lo vamos a hacer, seguido la tomografía de tórax, que nos va a permitir ver las estadificaciones del cáncer. Vamos a tener también una citología de esputo, que es un diagnóstico de un 47 a un 78%, que nos va a ayudar así
a poder ver la expectoración. Vamos a tener aquí el diagnóstico de tumores de origen central, de gran tamaño, ¿ya? Broncoscopías, biopsias percutáneas. En las broncoscopías, la evidencia de malignidad es el más del 90%. Vamos aquí a ver tumores visibles, ya que estas pues ya van a presentar tumores compresivos, ya van a estar necrosados. Biopsias percutáneas, que está indicado en los tumores periféricos con citologías de esputos no diagnosticados, son rentalmente superables porque tienen una cavidad del 90%, ya que incluyen lesiones de más de 2 centímetros o menos. Y el riesgo de neumotoras es de 12 al 30%. Ya, en cuanto al tratamiento, vamos a tener que el tratamiento se va a dar, y va a depender de diferentes factores. Entre los factores más importantes vamos a tener que va a ser el estadio, en que se encuentre el órgano, ¿no? Vamos a tener que del tipo de tumor, si se trata de un cáncer de pulmón de células pequeñas o de células no pequeñas, escamosas o no escamosas. Eso va a depender mucho también, ¿no? Va a depender la expansión de las características propias de cada paciente individualmente, como pueden ser su edad, puede que estos pacientes estén ligados a patologías, sean cardiópatas, tengan problemas respiratorios. Estado nutricional es muy importante también. Tanto el diagnóstico como el tratamiento para cáncer de pulmón deben ser abordados desde un enfoque multidisciplinar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser todo en conjunto con un cirujano torácico, en conjunto de un oncólogo clínico, en conjunto de un radiólogo oncólogo, eh, de mano de un neumólogo, de nutricionistas, de radioterapias, especialistas en medicina nuclear también, para así poder establecer un protocolo claro de actuación para este paciente. Para el tratamiento del cáncer de pulmón van a existir 4 aproximaciones terapéuticas diferenciadas, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estas? Van a ser cirugía, van a ser radioterapia y va a ser quimioterapia, ¿ya? Vamos a tener la cirugía, a ver un momentito. Vamos a tener la cirugía, cuando hablemos de cirugía de cáncer de pulmón, tenemos que hablar que el paciente ya va a tener un tumor local con afectación exclusiva del pulmón, ¿no? Sin afectar a los grandes vasos o a algún otro órgano que pueda así, ¿no?, evitar la extracción completa. La cirugía se puede llevar a cabo tanto con fines diagnósticos como fines terapéuticos. En función de la cantidad de pulmón que extirpara el cirujano, hablemos de segmentoscopía, que es cuando solamente van a extraer una pequeña porción de tejido donde va a estar localizado el tumor, ¿no? Lobotomía, la lobotomía, está por acá, vamos a ver, por acá. La lobotomía, que quiere decir que se extrae un lóbulo del pulmón. Y este es el procedimiento más extendido. Y cuando hablamos de una neumotomía, es que se extrae el pulmón afectado de una manera completa, ¿ya?
Aunque existen controversias, ¿no?, de la utilización de estos procedimientos por el deterioro notable de la calidad de la vida del paciente, ¿no? Sobre todo cuando hablemos de una neumotomía, como les dije, es total, sí se va a ver el deterioro del paciente, eso va a ser muy notable. Y antes de llegar a cabo de esta cirugía va a ser muy necesario que vamos a realizar una valoración, ¿ya? De, resecabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a cerciorarnos que esta técnica que van a utilizar, posiblemente de la extracción completa del tumor, va a ser una valoración de operatividad y teniendo en caso pues la situación de cada paciente, ¿no? Sea esta de las comorbilidades previas o posibles secuelas importantes que va a causar, ¿no? Cuando un paciente se somete a estas intervenciones quirúrgicas de cáncer de pulmón, es necesario llevar a cabo estudios previos, ¿no? O sea, de función pulmonar. También es importante que todo el equipo médico lleve un informe conveniente de los riesgos que pueda existir, ¿no? En cuanto a la radioterapia, que es el segundo que les nombré, esta radioterapia es un método que se emplea, obviamente, uso de rayos X de alta energía, dando como fin la destrucción de las células cancerígenas, ¿no? Y evitar que éstas se dividan, ¿no? Una vez que se realiza este estudio por imágenes, TAC o PET, se tiene que confirmar histológicamente el tipo de tumor que es. La radioterapia puede ser por vía terapeuta, puede ser viable para tratamiento de cáncer de pulmón y su intención puede ser radical. Si pretendemos eliminar el tumor, ya que este no va a crecer, más no va a ser paliativa y va a ser el único origen estabilizar el tumor para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿ya? La duración de los esquemas de radioterapia básicamente pues va a oscilar entre 1 a 5 semanas. Se va a realizar todos los días. O sea, en estos mayormente siempre los ponen de lunes a viernes. Va a depender mucho del centro, pero siempre los ponen de lunes a viernes. Cada sesión dura alrededor de 10 minutos, ya en las que hay que mantener, vamos a tener que presentar, vamos a mantener la posición del paciente, ¿no? Todos los días, 10 minutos, 10 minutos. Bueno, van a existir algunos efectos secundarios, ¿no? Asociados a la radioterapia. Entre las más comunes vamos a encontrar que obviamente el paciente va a estar cansado, va a haber reacciones de piel, el paciente va a perder el vello en la zona radiada, va a tener alteraciones de mucosa, va a tener pérdida de apetito temporalmente, ¿no? Ya. La siguiente es la quimioterapia. La quimioterapia, la quimioterapia, como sabemos, va a ser la utilización de drogas muy potentes, también llamadas citotoxinas, que van a frenar. Estas van a frenar, van a parar el crecimiento de las células tumorales, bien sea matándolas las células tumorales o bien sea impidiendo su división, su crecimiento, ¿no? En algunos de los casos, eh, pueden diferenciarlas de terapias dirigidas que van a atacar exclusivamente a células cancerosas, lo que se supone, ¿no?, que va a ser el perfil diferente a efectos secundarios. Pero mayormente las quimioterapias para cáncer de pulmón se va a utilizar el tratamiento para todas las fases del cáncer de pulmón, ¿no? Sean estas de células pequeñas en todas las fases, en no pequeñas, pero siempre van a visualizar la función de la situación, pues, de cada paciente, pero normalmente es la que hacen, ¿no? Va a dividirse 4 tipos, ¿no? Dentro de la quimioterapia vamos a tener
tratamientos de quimioterapias adyacentes, tratamientos neoayudantes o preoperatorios, tratamientos combinantes de quimioterapias, radioterapias juntas, de primera línea, segunda línea y tratamiento de mantenimiento, ¿no? Vamos a decirles así muy cortamente qué se trata cada una de ellas, ¿no? Cuando es tratamiento de quimioterapia adyuvante, se utilizan tras la realización de cirugía radical para prevenir la recaída local o a distancia. Cuando es tratamiento neoadyuvante o preoperatorio, se debe utilizar antes de la cirugía o de radioterapias con una intención radical, ¿no? Para reducir el tamaño de la enfermedad en situaciones con dudas o va a ser una mayor facilidad de técnica en el tratamiento. Cuando hay un tratamiento eh, de quimioterapia conjunta, quimio y radioterapia, estas se pueden utilizar en situaciones de enfermedades localmente muy avanzadas. Cuando es tratamiento de quimioterapia de primera línea, la vamos a iniciar de tratamiento sistemático a enfermedades avanzadas, sean con fármacos citotóxicos o terapias dirigidas. Cuando es tratamiento de quimioterapia de segunda línea, vamos a usar fármacos tras un primer tratamiento sistémico por falta de eficacia del anterior, ¿ya? Y cuando es tratamiento de mantenimiento, estas se utilizan solamente en aquellos pacientes que tras la primera línea de tratamiento sistemático con fármacos citotóxicos hayan obtenido una respuesta de la enfermedad de forma de estabilidad, ¿no? O de mejoría, ¿no? Y se van a administrar estos fármacos o terapias dirigidas hasta la progresión de la enfermedad. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente capacitación. Recordándoles que tienen los números telefónicos de WhatsApp para que se puedan localizar, se puedan contactar y puedan sacar su certificación. Que tengan buenas noches. Mm.